Entonces, sigamos con la reparación de la iridodiálisis. Vamos a poner aquí. Bueno, como todos sabemos, la iridodiálisis es la separación quirúrgica o traumática de la raíz del cuerpo ciliar y la vamos a dividir en iridodiálisis pequeñas, que realmente no requieren tratamiento, solo se mantienen con observación cuando realmente no abarcan muchas horas. La lesión es una lesión pequeña, manejable, donde el paciente no tiene casi sintomatología. Y están las iridodiálisis grandes, donde realmente pues, el paciente, la parte estética, de que parece que tuviera una policoris importante y además puede presentar diplopia, entonces esas sí van a requerir tratamiento. El abordaje de la iridodiálisis pueden ser de diferentes tipos. La más sencilla de todas sería la reparación transcorneal de la iridodiálisis, y esta la vamos a utilizar en los casos en donde o es más fácil utilizarlo en los casos donde podemos hacer una incisión principal y la lesión nos queda justo por al frente de donde está esa lesión principal. Realmente eso es lo que describe como tal la bibliografía, pero realmente no sé cuál es la experiencia del doctor, si la podríamos realizar en el caso de que, por ejemplo, quede en un punto diferente, o podríamos cambiar el sitio de la incisión principal para que nos quede Claro, no, para poder tú hacer. lo puedes hacer donde tú quieras. Y en eso sí he hecho bastante. O sea, una de las complicaciones más comunes es la extracapsular, sobre todo cuando con la técnica de subir, ustedes cuando lujan completamente el núcleo de cámara anterior en cataratas muy densas, y una de las razones por las cuales yo le digo que no es tan conveniente, es que tienen pérdida de la visualización del iris, o sea, de la pupila y del saco. De manera que cuando meten el asa de cristalino para traerse el núcleo, como no están bien dónde está el iris, van a pinchar el cristalino, pero van a pinchar el iris y van a pinchar el saco. Cuando traen el cristalino, se van a traer el cristalino, se van a traer el iris, se van a traer el saco, se van a traer todo. De manera que antes las dehiscencias iridianas las iridoides eran súper frecuentes, sobre todo en extracapsulares. De manera que esto es algo que sí, nosotros tuvimos oportunidad de hacer eh, suficientes como para sentirnos cómodos con la técnica. Pero totalmente de acuerdo, o sea, tú la puedes a ver, ajustar en el A momento la en que la vayas a comodidad. hacer, a la comodidad que tú quieras. Acuérdate, a veces una cosa es hacerlas en caliente y otra cosa es hacerlas en un segundo tiempo con una cirugía planificada, ¿no? Pero Claro. claro, no, siempre tú puedes modificar la decisión donde tú quieras hacerla. Claro, sí, porque es que lo que leyeran que más que todo se utilizaba en lo que usted está explicando, cuando hay incisiones previas de cirugía de catarata o cuando son en el momento que hay que repararlas de una vez, entonces utilizan la incisión de la catarata, pero realmente, o sea, si se pone a pensar, la puedes hacer en cualquier lado No, en función de la comodidad. Y lo otro es el uso de la sutura de prolene doble armado, porque es mucho más fácil, pues pasamos, como vemos en la imagen, vamos a pasar una primera sutura, y si tenemos un prolene doble armado va a ser mucho más fácil porque pasamos la otra y la traemos de una vez, teniendo en cuenta que primero lo que tenemos que hacer es la disección y hacer un pequeño disección de conjuntiva y un pequeño flap escleral si lo queremos dejar la sutura por debajo de la esclera. Pero esta herramienta es la más sencilla. La otra es cuando lo hacemos o hacemos la reparación de la iridodiálisis como si fuera una técnica de Macaner, por decirlo así, y vamos a pasarlo transcorneal, vamos a pasarlo a nivel del espesor del iris, justo por encima donde está la diálisis, y posteriormente salimos otra vez con la sutura a nivel de la córnea contralateral o en el lado opuesto de donde hicimos el primer paso transcorneal, y a través de una incisión escleral que vamos a hacer, vamos a traernos la sutura con un gancho de Lester o un gancho de Kublen, y finalmente esa sutura debería quedar por debajo y debería quedar ajustada con las suturas que le vamos a realizar a la incisión escleral o al flaxito escleral que pudimos realizar para poder ajustarla, y eso es lo que nos va a generar la tensión y la seguridad de que hemos realizado y que tenemos el nudo bien ajustado. Esta la podemos hacer sola, o sea, en función de qué tanto espacio o cuántas horas de diálisis cubra la lesión, o la podemos hacer por separado, como lo vemos en esta imagen, podemos hacer dos incisiones o dos disecciones, incisiones esclerales, y hacerlo en diferentes puntos para tener como más seguridad en función de las horas de la diálisis que tengamos.
La pupiloplastia a veces simplemente, ya sea por una causa, una uveitis, una inflamación muy importante, cambios que tenga la pupila inflamatorios o por sinequias, pues vamos a tener todo lo contrario, ya no sería una midriasis muy importante, sino una miosis muy importante que le pueda ocasionar incomodidades visuales al paciente. En estos casos vamos a realizar la pupiloplastia, que simplemente lo que vamos a tratar en este punto es abrir un poquito más la pupila para dejar entrar un poco más de luz y mejorar la incomodidad del paciente. Esto lo vamos a poder hacer con diferentes técnicas. Una de ellas es utilizar ganchos retractores o ganchos de iris para poder distender la pupila. ¿Okay? La otra es utilizar simplemente con el jack láser, hacer esfinterotomías como la vimos en las clases pasadas. Hacemos esfinterotomías para poder liberar esas sinequias y que nos permitan modificar la apertura de la pupila. En ese caso haríamos un patrón, o lo podemos hacer con un vitrector, con un vitrector de 25 gauge, porque uno de 20 sería ya como que muy grueso o muy agresivo, puede extraer mucho tejido. Lo haríamos con un vitrector de 25 gauge y en realidad yo estaba comentando esto con el doctor en estos días y me dice que bueno, que realmente la redondez, por decirlo así, que podemos llegar a obtener es bastante controlada, lo podemos hacer bastante bien, entonces es una de las mejores opciones que podemos tener para poder realizar la pupiloplastia. Y finalmente están las prótesis iridianas. Como les dije, en algunos casos es imposible que el tejido propio del iris se pueda llegar a conservar. Como vemos allí, hay una aniridia traumática con una desinserción total de todo el iris. En estos casos, pues realmente pensar en una sutura de borde a borde o una reconstrucción mediante suturas es algo bastante descabellado. Y pues en estos casos simplemente lo que se va a pensar es una prótesis iridiana. Una prótesis iridiana que nos permita reducir la fotofobia, mejorar las aberraciones que pueda tener el paciente. Obviamente no podemos dejar a un paciente con eso así, entonces en estos casos lo que vamos a pensar es en una prótesis. Ya vamos a ver las distintas prótesis que podemos tener. Las indicaciones en estos casos serían heridas congénitas, traumáticas o atrofias muy importantes del esfínter del iris, y las contraindicaciones, como lo dije anteriormente, en pacientes que tengan glaucomas no controlados, que tengan uveitis recurrentes o que tengan afectaciones en la retina, en donde necesiten eventualmente o periódicamente estar revisando la periferia de la retina, pues deberíamos considerar el hecho de que no podemos colocar una prótesis porque eso va a limitar la exploración. Las prótesis pueden ser rígidas o pueden ser flexibles. Dentro de las prótesis rígidas, una de las más populares, por decirlo así, sin embargo ya tiene bastante tiempo en el mercado, es la prótesis de Mosher, que esta puede ser con o sin función óptica, o sea, puede ser un lente, puede estar combinada con un lente o con una lente incorporada. Es una prótesis de PMMA que realmente va a entrar por una incisión de aproximadamente, es como si fuéramos a implantar un lente de PMMA con una óptica de 6 y un diámetro de 12.5, entonces realmente tenemos que hacer una incisión bastante grande. Las principales indicaciones que va a tener es para los casos de aniridia congénita o en los casos de aniridia traumática, donde el paciente, por ejemplo, queda en afaquia, entonces nos podemos ayudar de este tipo de prótesis que nos permite tanto implantarlo como en sulcus, también nos permite suturarlo, porque como pueden ver tiene agujeros para suturar la esclera, entonces bueno, es una buena opción para aquellos pacientes que tienen aniridia y que por algún caso quedaron afáquicos, nos puede ayudar porque desde el punto de vista óptico también nos va a generar unos buenos resultados. La prótesis más actual que tiene la casa de Mosher es la prótesis de Iris Mesh. Esta viene en diferentes colores, también es de PMMA, con una óptica de 5 milímetros y un diámetro de 12.5, por lo cual también hay que entrar con una incisión bastante grande. La posibilidad de también tener efectos ópticos viene desde menos 10 hasta más 45 dioptrías para poder utilizar. La otra casa comercial que ha estado con las prótesis iridianas es la casa de Oftec. Esta prótesis que tenemos aquí es la prótesis diafragmática, es rígida
y viene para ser colocada tanto en el saco como en el sulcus o para fijación transescleral, para suturarla. Realmente es como si estuviéramos igual colocando un lente de PMMA de los que colocamos para extracapsular. La incisión más o menos es una incisión de 9 milímetros y realmente tiene una limitada gama de colores. Viene marrón, verde y azul. Básicamente no hay muchas opciones. El resultado estético, como lo vemos aquí, no es tan bueno, pero bueno, es una buena opción para los pacientes en los cuales tienen una anilidia muy importante y queremos corregir de la sintomatología. Existen unas prótesis que son las... ¿aló? Con esa que parecía roja, termina como Terminator el paciente. Este es para Halloween, se la vamos a ver ahorita, se la modelo. Bueno, pero esas son las opciones, chicos, no te quejes. Esa probablemente seamos la que le podemos poner a los pacientes abajo. Las prótesis iridianas de Iris Prosthetic System. Chao, te pasaste con el que vamos a ponerle eso a los pacientes de abajo. No tiene bueno, alma. pero es que no Andrew le está siendo despectivo con el modelo color. Dice que van a parecerse a Hall. Esas son las de Halloween. Es el modelo Tú no tienes alma con licántropo. esos pobres pacientes de abajo. Lo que te faltó No. decir que parece un conejo. Esos son los de Halloween. A Terminator, si le ponen la roja, con el ojo rojo así como Terminator. Exacto. Bueno. Esos son marronas, Gruber, chico. Bueno, estas prótesis me llamaron la atención porque sirven, o sea, tienen un anillo de tensión capsular. Entonces, ellos vienen como a esta disposición que, bueno, a mí se me parecen como medio a pétalos, no sé cómo está en azul, que lo podemos colocar en función de dónde está la lesión o dónde está la lesión o el defecto. Entonces, nosotros lo vamos a ir ajustando, lo vamos a ir rotando hasta que calcen y tenemos la posibilidad de tener anillos de tensión capsular para mayor seguridad y que todo esté controlado. Las otras prótesis son de la casa Mocher. Estas son prótesis ya flexibles, no son rígidas, y vienen en esa disposición, siempre son dos, porque se supone que uno va a colocar las dos y las va a ir rotando hasta que queden interdigitados como lo vemos ahí en la imagen, para que formen un diagrama. Son opciones, también vienen la posibilidad de, como vemos aquí, para poderlo suturar, para poderlo fijar. Y vienen tanto para lesiones específicas, para segmentos específicos o donde queremos cubrir solamente una parte porque el resto del iris está bien, también existe esta posibilidad. Y las más nuevas son la gente de Human Optics, que bueno, realmente uno de los mayores beneficios es que es una prótesis flexible de silicona que nos permite suturarla al estroma residual del iris que quede, nos permite también suturarla al saco capsular, nos permite un mejor resultado estético, porque en este caso uno tiene que pedir, eso es una prótesis que la mandas a hacer, que tienes ciertas especificaciones que mandarle a la casa comercial, le tienes que tomar una foto al paciente del ojo contralateral, con luz de sol. Bueno, realmente hay ciertas especificaciones que te pide la casa comercial para que quede exactamente igual al ojo contralateral, y bueno, es la que mejor resultados estéticos da. Y bueno, en mi opinión sería la más sencilla de poder implantar porque es flexible y la podemos colocar por una incisión pequeña. Creo que la doctora Bárbara tenía un paciente que se lo pidió o algo así, pero como que nunca la puedo pagar porque era muy cara. Y se puede poner siempre en me el pasa saco. eso. Yo le ofrezco lo mejor al paciente y nunca tiene plata. Paciente de abajo. Por eso, yo soy una prolongación de abajo. Pero bueno. Este es chévere porque se puede poner en el sulcus o se puede poner en el back también. O lo puedes suturar, si te queda algún remanente, lo puedes ajustar. Exacto, realmente es la que tiene, exacto, es la que tiene como más facilidades para colocar. Y bueno, eso era todo lo que les traía para el día de hoy.